Hola, buen día. En este video voy a explicar la transformada wavelet y bueno, recordando el video anterior vimos la transformada de Fourier, que es una descomposición de una función en una suma de funciones trigonométricas, en este caso senos y cosenos. Aquí vemos un ejemplo en el que tenemos una señal compleja que se descompone en esta suma de señales senoidales. Entonces, esta es la fórmula, la cual no veremos. Y entonces, ¿qué pasa cuando tenemos imágenes con cambios abruptos o señales que tienen tendencia a cambiar lentamente? Fourier en este caso no es la mejor opción, pues no localiza estos cambios en el tiempo o en el espacio. Esto nos lleva a unos conceptos que vimos en el video anterior, como la frecuencia, que es el número de veces que la señal se repite por segundo, y el periodo, que es el tiempo que tarda una onda en hacer este ciclo, que es el inverso de la frecuencia. Esto nos lleva a los tipos de señales. Tenemos las señales estacionarias, las cuales son aquellas en las cuales la frecuencia no cambia en el tiempo, y las señales no estacionarias, las cuales son aquellas en las que los componentes de frecuencia sí varían en el tiempo. Y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos estas señales senoidales, las cuales van a conformar una señal estacionaria, que vemos que tiene cierta frecuencia en el tiempo, y la no estacionaria, que tenemos esta tendencia a diferentes frecuencias en el tiempo. Aquí vemos una frecuencia, aquí vemos otra y aquí vemos otra. Entonces, la transformada wavelet es una función matemática que permite seccionar esta señal en pequeños componentes en escala frecuencia-tiempo y así analizarlos de manera separada. Y en comparación a la transformada de Fourier, la wavelet nos permite trabajar con este tipo de ondas no estacionarias que tienen discontinuidades o picos o cambios abruptos. Entonces, las wavelets son un tipo de onda de oscilación ondulatoria que decae rápidamente y que tiene un valor promedio de 0. Y a diferencia de las ondas sinusoidales, las wavelets tienen una duración finita. Entonces, este es un ejemplo de una onda wavelet. Estas ondas tienen diferentes formas y diferentes tamaños. Y aquí las vemos. Estas se llaman mother wavelets o madre wavelets y hay distintos tipos. La morlet, aquí tenemos un ejemplo de la Daubechis, la Koiflet, biortogonal, Mexican hat y simplets. Y bueno, estas nos dan, nosotros podemos elegir una, pero para aplicarla a nuestra señal. Y esto lo vamos a hacer con prueba y error y ver cuál es la que mejor se adapta y cuál es la que nos da mejores resultados. Y dentro de la transformada wavelet tenemos dos conceptos muy importantes. El primero es el escalamiento, que consiste en estirar o encoger la señal en el tiempo. Aquí tenemos la fórmula y a grandes rasgos lo más importante es el factor de escalamiento. Entre más grande es la wavelet estará más estirada y esto detectará frecuencias más bajas que vienen siendo los cambios lentos. Entre este factor sea más pequeño, la wavelet estará más encogida, la frecuencia que detectará será más alta y esto va a corresponder a los cambios abruptos en la señal. Luego tenemos el desplazamiento, el cual consiste en retrasar o adelantar el inicio de la wavelet a lo largo de la señal. Esto es necesario para alinear la wavelet con la característica que estamos buscando en la señal, ya sea estos cambios abruptos o estos cambios lentos. Y bueno, tenemos dos tipos de transformada. Bueno, estos son los que vamos a ver. Eso es la transformada wavelet continua y la transformada wavelet discreta. No nos vamos a entrar tanto, pero lo más importante son sus aplicaciones. En el caso de la continua es el análisis tiempo-frecuencia y el filtrado de componentes de frecuencias localizados en el tiempo. Y en el caso de la wavelet discreta tiene una aplicación de eliminación de ruido o de noising y de compresión de las señales o de las imágenes. Entonces, dentro de estos, los conceptos claves que tenemos que tener en cuenta son los coeficientes. Los coeficientes son la salida de la transformada wavelet y son una función de escala o frecuencia y tiempo.
y estos pueden ser de detalle, que son la salida de filtros pasa altas, y de aproximación, que son la salida de filtros pasa bajas. Entonces, la aplicación que, la transformada Wavelet la podemos aplicar en MATLAB, y ya MATLAB tiene ciertas funciones, que sería Wavelet, que hace una descomposición wavelet de una señal, DETCOEF, que extrae los coeficientes, y WDEN, esta es WDenoising, Wavelet Denoising, que hace una descomposición multinivel, calcula el umbral de los coeficientes de detalle y reconstruye la señal. Esto ya lo hace automáticamente. Entonces, antes de pasar al ejemplo, es importante tener en cuenta que como lo dije al inicio, las frecuencias altas representan cambios abruptos en la señal. A veces esto no es necesario removerlo, porque esto puede ser lo que estamos buscando. Entonces, nuestro propósito al usar Wavelet es mantener estos cambios mientras eliminamos el ruido, que es lo que no nos interesa. Y bueno, pasando a MATLAB, aquí tenemos un programa que nada más nos va a servir de ejemplo. Vamos a hacer el denoising de una señal EEG de 32 canales. Y bueno, tenemos para empezar los comandos de limpieza. Con esta línea estamos cargando los datos de la señal que les digo. Los ponemos en una variable y seleccionamos un canal para determinar los vectores de tiempo. Y en este vector nada más estamos seleccionando 5 segundos porque esta señal es muy grande. Tenemos la frecuencia de muestreo y esta parte simplemente nos va a servir para graficar con este for toda la señal, los 32 canales, y cada uno va a ser de 5 segundos. Y bueno, esta es la parte que más nos interesa. Aquí tenemos la parte del denoising, que es esta línea. Tenemos WD, nuestra señal que tiene ruido, es el primer parámetro que insertamos. Luego vamos a usar esta técnica de umbralización. MATLAB maneja 3, que vendría siendo Right-Sure, Hey-Sure, esta es la universal y la mini-maxi. Luego, esta es la manera en la que vamos a usar esta umbralización, que puede ser hard o soft. En este caso usamos soft. Luego tenemos vamos a definir cómo se va a hacer la rescala, y en este caso elegimos SLN. Luego tenemos cuántos niveles de descomposición vamos a hacer, van a ser 5. Y por último tenemos la madre wavelet. Estos parámetros se pueden ajustar, depende de pues cómo vayamos viendo la señal. En este caso vamos a usar la DAO-BX4. Entonces lo vamos a correr y primero nos va a aparecer la gráfica ya aplicada, que es esta, pero bueno, primero vamos a ver esta, que es la original. Aquí vemos cómo es la señal con ruido, y luego si nos vamos a la que está limpia, aquí tenemos cómo se efectuó el denoising. Y bueno, esto sería todo en este video. Les voy a dejar el código y los datos por si lo quieren probar. Y bueno, eso sería todo. Adiós.